Mis amados, ya regresé, qué bueno, qué delicioso. Nos reportaron sintonía de Miami, nuestra hermana Sonia Correa de allí de la ciudad de Miami. Hermana Sonia, Dios la sigue bendiciendo, qué bueno volvernos a encontrar y que a través de los medios de comunicación nos acerquemos un poco más. De verdad que es una bendición enorme saber que cada día hay más personas que se están acercando. Nuestro ministerio ha alcanzado a muchas personas que están en diferentes países no solo de Latinoamérica, sino también de Norteamérica, en España, en Venezuela, bueno, Venezuela es Latinoamérica, en España, en Portugal, en Canadá nos han reportado sintonía. Familia que por un motivo u otro nos han conocido aquí en la ciudad de Bogotá y ahora han estado fuera del país. Esto permite que nos acerquemos. Si usted conoce un colombiano, una mujer, un hombre, una mujer colombiana, pues este es abierto a todas las personas para que nos vean, nos escuchen y sepan que estamos en bendición, que Colombia es un país, el país es nuestra tierra prometida, que los bendecimos allí donde están y que sigan siendo instrumento para la gloria del Señor donde quiera que se hallen. Bendiciones a mi hermana Sonia Correa, le amamos mucho y espero en el Señor que nos veamos pronto en físico. Quiero quiero mostrar este texto de la palabra del Señor, libro de Mateo capítulo 4. Lo voy a notar porque hoy amanecí pensando en algo. Yo estoy seguro que es del Espíritu lo que les voy a transmitir. Colombia y socialmente somos personas de muchos contrastes. Este día que se está terminando, hoy estamos a 30 de octubre, se está acabando el mes de septiembre y mañana ya empieza el mes de octubre. Y el mes de septiembre es un mes catalogado socialmente, por lo menos en este lado del mundo. No sé si en otros lugares son otras fechas u otros meses, o en algunos lugares ni lo celebran, pero es catalogado o llamado el mes del amor y la amistad. Y se celebra y se dan muchos regalos y se tienen muchos detalles, sobre todo entre las parejas, los esposos o novios se dan regalos y se tienen detalles, salen a cenar, a cine, bueno, qué sé yo. Hay diferentes formas de celebrar y eso se hace a nivel empresarial, a nivel de colegios y en todas las áreas. Pero ahora viene el mes de octubre, que es un mes totalmente diferente a lo que se ve en el mes de septiembre. En el mes de octubre es llamado el mes del Halloween, es famoso por eso. El mes del Halloween es donde se manifiestan otro tipo de cosas. Yo creo firmemente en algo, y es que ni uno ni otro está dentro del programa de Dios. Eso ya es un asunto social, pero siempre se encuentra el contraste de cambiar de un tiempo de amor a amistad a un tiempo de Halloween o de brujas o de algo satánico. Ahora se va a ver en Colombia, en Bogotá se ve en muchos lugares que colocan calaveras, que colocan murciélagos, que colocan brujas, que colocan duendes. Todo lo que produce miedo a los niños, porque eso produce miedo a los niños, pero lo colocan con una apariencia de sencillez o de no peligro, cuando ese trasfondo espiritual daña muchísimo. Desafortunadamente, en muchos lugares y en muchas congregaciones también celebran ese tiempo de disfraces. Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo que eso se haga, que el pueblo de Dios debemos ser un pueblo diferente, un pueblo celoso, un pueblo amoroso del Señor, pero un pueblo que se sienta que es un pueblo diferente para la gloria de Dios. Nosotros somos apartados y somos embajadores del cielo, y un embajador representa a su país, y cuando el Señor nos ha llamado que nosotros somos embajadores, nosotros debemos representar muy bien el reino de los cielos para impactar a muchos. Porque si encontramos lo que hace el mundo, lo que hace la sociedad metido en la iglesia, estamos cayendo en el error de ser participantes de ellos. Y la palabra del Señor me enseña en el libro de Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, tiene que existir necesariamente una diferencia, y una diferencia bien marcada de lo que es la iglesia y lo que es el mundo, lo que tiene a Cristo y lo que no tiene a Cristo. Por eso notamos los contrastes y las diferencias. Ahora, nosotros, la comunidad cristiana evangélica en el mundo entero, está celebrando durante el mes de octubre en muchos lugares el mes de la Biblia, que a mí me parece que es más acorde a nuestra práctica y a nuestra creencia, entre otras cosas, porque yo sé que lo que voy a decir lo saben muchas personas, pero es muy posible que alguien no lo sepa. Que el 31 de octubre, don Martín Lutero fue cuando colocó o hizo que naciera la verdadera o la reforma protestante en el año 1517, allí en la catedral en Alemania, en la catedral de Cambridge en Alemania, y entonces allí nace la reforma protestante el 31 de octubre. Entonces durante el mes de octubre hay celebración de la Biblia,
Voy a decirles algo porque sé que me están escuchando muchos hombres y mujeres que se congregan en algún lugar. En muchos lugares toman un día durante ese mes, un día, un domingo, bueno, qué sé yo, un día en ese mes para celebrar el Día del Pastor. O sea, es un buen tiempo para que usted que me ve, usted que me escucha, hable con las otras personas y se tome un día en el mes de octubre, que es llamado el mes de la Biblia para la Iglesia del Señor. En el mes de la Biblia tomen un día para hacerle una celebración al pastor, tener un detalle con el pastor, por lo menos invitarlo a ayunar, invitar al pastor allí a participar o tener un detalle. Sería muy bueno que se hiciera esa celebración del Día del Pastor durante el mes de la Biblia, que es el próximo mes. Y vamos a mirar en este texto de Mateo capítulo 4 un contraste que siempre me llama la atención. Dice la palabra del Señor y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí estamos encontrando, de una vez en este primer versículo, estamos encontrando algo que siempre va a estar, en la iglesia va a tener ese permanente ataque. Inicie algo para Dios, lo que usted quiera iniciar para Dios. Diga voy a sembrar, diga voy a ayunar, diga voy a estar en las reuniones, voy a ir a reunión de damas, voy a ir a reunión juvenil, voy a ir a talleres de danzas para glorificar al Señor, voy a ir a instituto bíblico. Diga cualquier cosa que usted quiera hacer para la gloria del Señor, o hablar con un vecino, con una persona que no conoce a Cristo, e inmediatamente el enemigo aparece allí. El enemigo está allí para molestar, para inquietar, para fastidiar. Inmediatamente usted se propone hacer algo y va a tener una dificultad o con sus hijos, con su esposa, o con su esposa, con sus padres, con los cuñados, con los suegros, con quien quiera, porque siempre que usted quiere hacer algo para el Señor, el enemigo se va a levantar allí. Entonces siempre vamos a encontrar contrastes dentro del pueblo del Señor, siempre va a haber eso. En alguna ocasión una hermana me decía, una hermana de sangre y hermana en Cristo me decía, pastor, yo siempre que pretendo o quiero buscar más de Dios, siempre se me levantan más problemas en la casa. Siempre hay un ataque más fuerte del enemigo. Entonces, le pude decir esto, es que la demora es que usted decida. Cuando nosotros quedamos como aletargados, que no hacemos mayor cosa en la obra del Señor, sino que sencillamente estamos llevando una práctica religiosa, usted va a saber que nunca el enemigo lo va a afectar. Usted va a encontrar gente en la iglesia, usted va a encontrar personas en la iglesia que están allí, que van al culto, van, vienen, y parece que nada les inmutara. Tienen las finanzas, tienen todo y viven tranquilos, y se les habla de situaciones, de problemas, de dificultades, dicen, no, a mí no me pasa. Y ellos creen que están en una dimensión que es espiritual y que es más grande. No, sencillamente esas personas cayeron en un aspecto religioso, y a los religiosos el enemigo no los molesta. Él va a molestar siempre que alguien se levanta a hacer algo diferente, a romper el esquema religioso. Cuando alguien se levanta a hacer algo para la gloria del Señor, allí se va a levantar el enemigo a afectar, a fastidiar, a engañar, a molestar siempre. Aquí notamos en el texto que la palabra del Señor nos está hablando que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí noto algo bien importante, y es que es llevado por el Espíritu. En la Biblia que estoy utilizando dice la palabra Espíritu con mayúscula, o sea que eso se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre. La misma unción y la misma guía es llevado al desierto. Usted sabe que en el desierto hay necesidad, hay lucha. El Señor viene en un tiempo de ayuno, de oración, y cuando entra en el tiempo de ayuno y oración, dentro de una dimensión espiritual, sobrenatural, especial, poderosa. Qué bueno los que tienen los tiempos de ayuno y oración, me gusta. Tuve una reunión con el equipo de salmistas de la iglesia y dijeron vamos a apartar un tiempo, y ya quedó determinado un tiempo para meternos en una dimensión espiritual en el tiempo del ayuno y la oración. Nuestras damas de la iglesia salen a un retiro exclusivo de ayuno y oración, no salen de campamento, van a un retiro porque estamos necesitando ese buen tiempo en que la iglesia se meta en la dimensión espiritual.
que la iglesia se levante y se fortalezca en una dimensión espiritual. Y por supuesto, cuando hay esa decisión en las damas, cuando hay esa decisión juvenil, cuando hay esa decisión en los salmistas, cuando hay esa decisión en los servidores, cuando hay esa decisión en nuestras vidas como pastores, vamos a saber clara y enteramente que el enemigo se va a levantar a oponerse, porque él nunca querrá que la iglesia entre en un nivel espiritual más alto, el nivel de la revelación, el nivel de la interpretación de la palabra, el nivel de la unción, el nivel de los milagros, el nivel del poder de la restauración, del avivamiento, de la fortaleza de los hogares. El enemigo nunca va a querer que usted se levante. En ocasiones se siente una persona vacía. Yo lo hablo en mi proceso de vida. En muchas ocasiones me sentí solo, me sentí vacío, me sentía aburrido, si me vale la expresión. No sé si en todo el mundo o en todos los lugares que nos escuchan tenga la misma connotación, pero me sentía aburrido de ir a la iglesia. Entonces, a partir de ese momento entendí que yo no puedo dejar de hablar de Cristo con las personas. Si voy a un restaurante, yo hablo de Cristo. Les doy las gracias, les digo Dios lo bendiga, les invito, y si tienen alguna dificultad, pues se les invita a que nos permitan tomar una oración o hacer una oración por ellos, y allí se testifica de Cristo. Yo hablo con el Señor cuando cojo un taxi, hablo con el conductor del taxi, hablo con la persona que se sienta al lado mío cuando me subo a un vehículo público, porque siempre habrá algo que decir del Señor, cada día, cada momento, y las personas están teniendo problemas, y allí necesitamos hablar del Señor. Cuando tomo esa actitud de vida, de hablar de Cristo en todo momento, esto para mí es un deleite. Ese poder estar aquí en un micrófono y estar que usted me esté mirando allí, para mí es un deleite. Cuando puedo hacer esto, estoy saliendo de los esquemas y estoy liberando mi vida de todo espíritu de aburrimiento, de religiosidad, de hábitos, de costumbres, porque a veces hay espíritus familiares que se han quedado allí con nosotros. Un espíritu familiar no es un pariente, no vaya a pensar que es un tío, un hermano, la suegra, el sobrino, no. Un espíritu familiar es una costumbre, un hábito que nosotros cogimos, que cogió una persona, cogió el hábito de dormir tarde, cogió el hábito de llegar tarde al empleo, cogió el hábito de mirar una novela, cogió el hábito y se olvidó de lo demás. Ese es un espíritu familiar que se acostumbra a convivir con él. Hay gente que le da pereza amarrarse los zapatos, que les gusta andar con los zapatos sueltos. Es un espíritu familiar, se le volvió un hábito. Hay gente que no se preocupa por su presentación personal, se le volvió una costumbre. Entonces eso hay que romperlo, hay que sacar esos espíritus familiares, esos hábitos familiares, porque Dios siempre nos está llamando a un nivel mayor en el aspecto espiritual. Entonces, aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, la situación es que aunque esté en el Espíritu el Señor, está siendo llevado al desierto, a una situación de dificultad. El desierto representa dificultad, representa soledad, representa angustia, representa necesidades. Allí es llevado el Señor en esa dimensión espiritual. Es llevado al desierto. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice que para ser tentado por el diablo. Y aquí quiero hacer una claridad. El Señor fue tentado en todo, me dice la palabra. En todas las áreas. En alguna ocasión le dije a alguien, una persona que ya llevaba un tiempo de andar en el Señor, que inclusive estuvo sirviéndole al Señor, estuvo moviéndose en el Señor, y la persona ya servía al Señor cuando de pronto salió de nuevo tomando y embriagándose. Y le dije, ¿por qué hace eso? Dijo, es que fui débil. Le dije, pero es que la palabra del Señor me dice que en lo que seamos débiles, entonces declaremos fortaleza, porque el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. El Señor fue tentado en todo y no pecó en nada. Dice, es que eso era el Señor. Eso no soy yo, me dijo esa persona. Eso es el Señor, yo no soy Dios. Le dije, pero es que el Señor dice que nosotros haremos aún cosas mayores. Cuando alguien está haciendo algo y nosotros le pretendemos o le insinuamos que lo que está haciendo está mal y la persona se está justificando, esa persona no quiere salir del problema. Cuando nosotros tenemos el hogar de rehabilitación y cuando queremos cuando nos dicen que hay un muchacho que los padres quieren que lo interne al hogar de rehabilitación, la primera pregunta que le hacemos a los padres es, ¿él quiere? Porque si el muchacho no quiere, no vale la pena internarlo en un lugar de rehabilitación. Él se va a volver un problema y nunca va a reconocer que tiene un problema y que necesita ayuda.
Y lo mismo pasa con muchos cristianos. No aceptan que tienen un problema o que hay una dificultad que hay que corregir. Mira, hay cosas que son reales, hay cosas que yo tengo que dejar y hay cosas que el Señor me va a ayudar a dejar. Pero la decisión siempre será mía. Algo bueno que tiene nuestro Dios, bueno, de todo lo bueno que Él tiene, es que nunca violenta lo que nosotros hagamos, así lo que nosotros hagamos lo ofenda a Él. Él no va a violentar su decisión de pecar, no la va a violentar el Señor. Y cuando es llevado al desierto, Él acepta esa situación del desierto y dice que va a ser tentado por el diablo. ¿Cuál es la tentación que coloca el diablo? Quizás en muchos hombres y mujeres de Dios la tentación es el sexo opuesto, la tentación es el dinero, la tentación es la fama. A veces hay muchas personas que dicen me siento orgulloso de ser tan humilde porque hay gente orgullosa en el pueblo de Dios, hay gente soberbia, altiva, vanidosa que no quiere aceptar que tiene ese problema y no se puede hacer nada porque si lo tienen y están acostumbrados con él, no podemos hacer nada. Importante es reconocer y apartarse. Dice en el verso 2 de ese capítulo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El ayuno que estaba haciendo el Señor no era un ayuno parcial como muchas veces lo hacemos nosotros, que levantamos el ayuno en la tarde. No, era un ayuno total de 40 días. Estuvo 40 días. Hay gente que dice, no, yo voy a ayunar. Lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Hay gente que dice, no, yo voy a ayunar y voy a hacer un ayuno con frutas. Y entonces se dedica los días que haya destinado a comer solamente frutas y come mangos y come bananos y come papayas y come de todo tipo de frutas. Para mí es respetable, pero no comparto. Yo creo que el ayuno es abstenerse totalmente de alimentos. Para mí eso es respetable. No voy a discutir con aquellos que lo hacen y de pronto tengan un argumento bíblico para justificarlo. Hay otros que hacen ayunos con verduras y comen solo verduras, toman cosas, solo verduras y se abstienen de otro tipo de cosas. En alguna ocasión un joven me dijo, yo estoy haciendo un ayuno de carne durante un mes. Me llamó la atención cómo fue el ayuno de carne, pues que durante un mes no comía carne. Bueno, para mí es respetable y son conceptos personales y son dogmas doctrinales de algunos lugares que para mí son respetables de algunas personas. Pero yo he creído firmemente en todo momento que el ayuno es abstenerse totalmente de alimento. Colocar en este momento personas a ayunar de teléfono, prefieren hacer un ayuno de teléfono celular, prefieren hacer un ayuno de alimentos que de teléfono. El teléfono no le puede faltar. Muchos sufren si no tienen el teléfono celular ahí en la mano. Y ahora con esta bendición o esta situación del WhatsApp, totalmente. Entonces a alguien quitarle eso es difícil. Entonces el ayuno para mí es abstenerse de alimento y soy muy respetuoso de las personas que lo hagan de otra manera. En alguna ocasión un hombre vino y me dijo, pastor, estoy haciendo 40 días de ayuno. Yo dije, gloria a Dios, porque era una persona relativamente nueva que estaba andando en el Señor, un hombre que trabajaba en la televisión. Dije, qué bueno, hermano, porque eso nos da a nosotros crecimiento. No ayune para que le den carro, no ayune para que se sane, no ayune por un viaje, no ayune por unos documentos. Ayune para que tenga fortaleza, porque todas las añadiduras que Dios tiene le van a llegar. Ayune por la fortaleza. Dijo, sí, pastor, estoy ayunando todas las tardes. Dije, ¿cómo así que está ayunando todas las tardes? Dijo, sí, desayuno y almuerzo a las 11:30 y no como más hasta el otro día. Dije, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde ha quedado la gente? ¿Cuáles son los propósitos y cuál es el ayuno? Cuando el Señor está aquí haciendo un ayuno de 40 días, Él está todos los 40 días con sus respectivas noches sin probar alimento. Por supuesto hay una debilidad física, hay una debilidad de allí, y ahí es donde entra el contraste. Se encuentra el Señor del cielo, el dueño de la tierra, el dueño de todo lo creado, se encuentra con el enemigo, siempre va a estar allí molestando. Se acaba el mes de septiembre, entra el mes de octubre, un mes de amor y amistad, y ahora un mes de brujas, un contraste terrible, tremendo. Ambos tienen que ver con cosas del mundo, pero me parece que el contraste, el mundo ni siquiera es capaz de buscar la congruencia en las cosas. Y aquí, en lo que falta de este año, son tiempos supremamente fuertes en el área espiritual para la iglesia. Yo estoy invitando a la iglesia, a cada una de nuestras sedes en las diferentes ciudades de Colombia y en las diferentes sedes aquí en la ciudad de Bogotá, para que este domingo 4 de octubre, que es el primer domingo del mes, hagamos un tiempo muy especial de oración por nuestros niños, porque el enemigo ataca en los niños,
Porque los que se provocan o los que desean colocarse disfraces, maquillarse y a los que los invitan a este tipo de situaciones es a los niños. En algunas empresas los hacen, pero son nuestros niños los que son más tocados. Entonces que haya la cobertura y la protección divina, porque es un mes en que el enemigo se ensaña con los niños, es cuando hay más abortos. Estadísticamente está comprobado que es donde hay más abortos. Algunos dicen que esos abortos son producto de los embarazos del mes de diciembre y enero, entonces han transcurrido ese tiempo y hay más abortos. Hay una cantidad de cosas, hay hombres y mujeres que maltratan niños, niños abandonados, niños violentados, accidentes de niños. Entonces necesitamos una cobertura especial. Yo invito a cada uno de nuestros hermanos, nuestra familia de la fe, que estemos orando mucho por nuestros niños. Es nuestra parte hermosa, pero al mismo tiempo es nuestra parte más débil. Uno soporta que le digan, pero no soporta que a su hijo le digan, porque tocan la fibra de su corazón. Entonces aquí lo que notamos es que él ayunó los 40 días y con sus 40 noches y tuvo hambre, y dice en el verso 3, y vino el tentador. ¿Cuál es el oficio del enemigo? Tentar la iglesia, tentarlo a usted, tentarnos a cada uno de nosotros en diferentes áreas y situaciones, diferentes circunstancias. Esa es la función del enemigo. Y lo dije una vez y quiero repetirlo. El diablo fue creado y fue colocado por un propósito. Dice la palabra del Señor que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si ese es el oficio del enemigo, esa es la naturaleza satánica, nosotros debemos tener también en práctica nuestra naturaleza espiritual, nuestra naturaleza de Dios, que es tener al enemigo debajo de nuestros pies. No hay alternativa. La naturaleza de él es eso. Hay gente que dice, no, tan malo el diablo. No es que sea malo el diablo, es la naturaleza. La naturaleza de él es maldad. Él no puede hacer otra cosa que no sea maldad. Él nunca hará el bien. Engañará, simulará el bien, pero no lo podrá hacer. Es su naturaleza. Él es el tentador. Usted entra en debilidad financiera y si no le pone un negocio, le pone un dinero ilícito, le pone a hacer circular billetes falsos, porque es la naturaleza de insinuar, colocar la tentación allí. Usted tenga problemas con su esposo o su esposa, si no aparece, inclusive algunos hermanitos de la iglesia o hermanitas de la iglesia con unas palabras tan lindo, tan especial, y le invitan por allí, porque es el oficio del enemigo, ser tentador. En la debilidad él va a tentar para afectar la debilidad o para molestarnos por la debilidad que tenemos. Dice que vino el tentador. Y mire, si lo hace con el Señor Jesús, lo va a hacer con cualquier hombre o mujer sobre esta tierra que quieran servirle al Señor. Ninguno de nosotros estamos blindados para no recibir ataques del tentador. Siempre habrá la tentación. Lo que debemos tener es la fortaleza para decirle no a la tentación, porque la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Ahí es donde está la dificultad y ahí es donde muchos se meten en problemas cuando se caen en la tentación. Dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En esas 4 o 5 palabras que hay ahí, lo encontramos que le está atacando en 2 áreas muy especiales y muy puntuales al Señor Jesús. 1, cuando le dice si eres hijo de Dios. Por supuesto que es hijo de Dios. Si a usted le dicen que es hijo de Dios, es tocándole su ego, a ver cómo afecta su ego y molesta su ego. Es afectando. En alguna ocasión alguien dijo, voy a reunir a un testigo de Jehová y voy a reunir a un cristiano evangélico a ver cuál tiene más poder. No, nosotros no estamos para hacer competencia con absolutamente nadie. Nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando dice allí, si eres hijo de Dios, le está tentando en su verdad, en lo que Él es. El Señor puede en ese momento decir, claro que soy hijo de Dios. Claro que soy hija de Dios. En ocasiones le dicen a alguien, si usted es profeta, diga tal cosa. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le mostró el Señor? Si a usted lo utiliza el Señor en milagros, pues ore por ese para que se sane. Ahí está la tentación. Si usted habla en lenguas, pues entonces empieza a hablar lenguas. Quiero escucharlo, quiero verlo. Porque hay gente que es así, instrumento del enemigo. Y esa es la función del enemigo. Y si uno no sabe tener los pies en la tierra, pues se deja seducir por estas palabras y comete errores que no debiera cometer como un hijo o una hija de Dios. Entonces allí hay que tener muchísimo cuidado. Si eres hijo de Dios, es la primera palabra que está dicha para tentarle. Y la segunda palabra que le está diciendo, di que estas piedras se conviertan en pan.
Di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda área en la que le estaba afectando o estaba atacando es en el área física. Le ataca en el área espiritual, si eres hijo de Dios, pero le ataca en el área física. Di que estas piedras se conviertan en el pan, porque el hambre es física. Mire cómo es la tentación del enemigo. ¿Cuántas dificultades ha tenido usted? Y le ataca el área espiritual y le ataca el área física. Viene a mi mente ahorita cuando este hombre Asaf, en el Salmo 73, Asaf dice que por poco resbalaron sus pies, por poco resbalaron sus pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. Él fue atacado en el área espiritual porque él era un salmista. Emocionalmente fue atacado, pero materialmente fue también atacado porque dice: los que están allá prosperan más que los que están acá. A los del mundo les va mejor que a los que están con Cristo. Y es un conflicto que siempre hay en la iglesia y en los hombres y mujeres de Dios. Los pastores, los ministros del Señor, los hombres y mujeres que amamos al Señor, siempre tendremos dificultades, siempre tendremos luchas, siempre tendremos pruebas. Siempre habrá la tentación en cada una de las áreas, ya sea apóstol, ya sea evangelista, ya sea profeta, ya sea pastor, ya sea maestro, siempre habrá un ataque y siempre también estará atacando las ovejas. Nuestra responsabilidad es defendernos de los ataques directos, pero también defender el pueblo que el Señor ha colocado bajo nuestra cobertura. Allí está la tentación. ¿En cuántas áreas o en qué áreas le ha tentado, le ha atacado el enemigo? Mire, hay personas que son espirituales, pero este mes viene la lucha. El niño llora, el niño patalea: yo quiero que me compren, yo quiero que me disfracen, yo quiero que me pongan. Y está el conflicto emocional. Desde ya esté orando para que Dios tenga el control de todo en la casa con los niños. De toda la situación con los niños, que usted no vaya a ceder, porque yo sé que usted es un hombre, que usted es una mujer que tiene principios espirituales y sabe que todo esto es una cultura de ocultismo y de satanismo. Es llamado el mes de las brujas. Muchísimo cuidado, mucho cuidado con lo que se hace. Nosotros normalmente estamos orando y estamos pidiendo al Señor que guarde a los niños, pero este mes necesitamos hacer un énfasis especial con esto. No permita que el tentador venga, no permita caer, no se permita caer en la tentación, porque siempre va a venir la tentación, ya sea en la empresa, con compañeros, con compañeras de trabajo, con trago, con licor, con lo que sea, siempre va a venir la tentación. Pero usted es un hombre, una mujer fortalecido en el Señor. Si usted sigue leyendo la historia, el Señor no cedió ni a una sola de las tentaciones del enemigo. Más bien, lo reprendió, lo desautorizó con la palabra y él salió más que vencedor. Usted va a notar que le hace una propuesta al Señor. Con esto voy a concluir esta parte. Dice en el versículo 7, en el versículo 8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Vean lo que le mostró el enemigo. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Yo cuando leí este versículo, para mí fue bastante chocante. ¿Cómo es posible que un usurpador como el enemigo, como el diablo, usurpe, se robe todo, se coja todo y luego le diga al creador, porque la Biblia dice que todas las cosas que hay por él y para él fueron hechas, o sea, al dueño del mundo? Es como si un empleado en una finca o en una empresa le dice al propietario de la empresa: si usted me rinde pleitesía a mí, yo le voy a dar todo lo que produzca esta empresa. Es inconcebible una situación de esas, pero eso era lo que el enemigo estaba haciendo con el creador y con la persona por la cual todo lo que hay fue hecho. Todo esto te daré si postrado me adorares, porque está atacando el área sentimental, el área espiritual, el área física del Señor. Y el Señor no tiene más que decir sino una palabra con suma autoridad. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Terminó allí el Señor con esto. Cuando el enemigo venga a tentarle, cuando el enemigo venga a atacarle, usted tiene que decirle con la seguridad de hijo, de hija de Dios: Satanás aquí no tiene nada que hacer. Se va de mi casa, se va de mi vida, se va de mis hijos, se va de mi familia, se va de la congregación, se va del pastor, se va del líder, se va porque no tienen nada que hacer, porque todos y cada uno de ellos como personas y todo lo que tienen está bajo la cobertura y la protección del Dios viviente. Le estoy hablando a personas que han sido ungidas y revestidas con autoridad, a
a las cuales el enemigo ataca permanentemente colocando tentación. Ya regreso un momentico para que oremos tomados de la mano por fe, tengamos la unidad por fe y nos deleitemos en el Señor y conquistemos las grandes victorias para la gloria del Señor. No se vayan a ir, miren los anuncios, en un momentico regresamos.